El universo del comic book de superhéroes es hoy en día casi infinitamente grande, tanto que solo un verdadero fan podría reconocer o recordar los nombres de algunos personajes que no han de ser muy populares para muchos. Ya sea por su poca personalidad, empatía o simplicidad, estos rezagados permanecen solo en las listas de coleccionistas más ambiciosos. Pero aunque sea también extraño, hay personajes que resultaron ser sumamente exitosos en su momento y que para el tiempo de hoy no son ni siquiera reconocidos por el apogeo que están viviendo en Hollywood, o peor aún, por los mismos lectores de historietas. Recordaremos entonces 5 héroes del cómic que fueron olvidados o descartados por Hollywood. El Fantasma, un icónico superhéroe que fue precursor en la estética del cómic. Fue creado por Lee Falk en 1936 y publicado por el periódico King Features, quien le pidió al guionista crear una tira que siguiera el éxito de su predecesor, Mandrake el Mago. Al señor Falk se le ocurrieron varias ideas, pero terminaron siendo rechazadas, por lo que se encerró y se concentró en un personaje nuevo y diferente. Y finalmente nació The Phantom. Su historia se basa en la de un mercante inglés que es atacado por piratas en aguas del Pacífico, logrando escapar con vida solo su hijo, quien llegó a las costas nadando y abatido moralmente. Una vez en tierra, jura sobre la calavera del asesino de su padre que usará su vida para luchar contra el crimen y no permitir que otra persona sufra como pasó con él. Además de entrenar a cada descendiente suyo para heredar esta responsabilidad y luchar usando el mismo traje y máscara para convertirse en una leyenda inmortal entre piratas y nativos. Su éxito fue inmediato, causando gran aceptación en los lectores. Las aventuras de Kid Walker, quien es el alter ego de todos los fantasmas, fueron contadas en modo de historieta hasta que tuvo su primera serie animada titulada El Fantasma 2040 durante los 80, además de tener apariciones en otras como Los Defensores de la Tierra. Pero la mayor apuesta por este personaje de culto fue en 1996, cuando Paramount Pictures se atrevió a realizar un largometraje con los riesgos que presentaba una película de superhéroes para ese año. Y aunque la película tuvo una buena aceptación en los fans, el público en general no la acogió como se esperaba y le generó grandes pérdidas a la productora. Desde entonces solo se ha mantenido en historietas, a puje de los grandes fans que conserva, pero sigue siendo un fantasma en Hollywood y tal vez no lo veamos tan pronto. The Flame, un héroe mítico perteneciente a la era del oro del cómic, siendo publicado por primera vez en 1939 por Wonder World Comics. Sus creadores fueron el artista Lou Fine y el escritor Will Eisner. El héroe que ganó la aceptación del público era un hombre con superpoderes capaces de controlar el fuego, a tal punto que podía convertirse en una flama ardiente y derretir balas. Su maravilloso traje amarillo con su máscara y capa roja le terminaron de dar esa personalidad de hombre de las llamas que dio nombre a Flame, que en español quiere decir flama. Su historia es la de un pequeño bebé que perdió a su padre mientras este estaba de misionero en China y fue sorprendido por una repentina inundación que le dio solo el tiempo necesario para poner a salvo a su pequeño hijo en una canasta que fue arrastrada río abajo por el Tíbet hasta llegar a manos de los lemas, donde fue adoptado y recibió la educación de los monjes tibetanos, además de enseñanzas ancestrales que le llevaron a adquirir dones sobrenaturales como controlar el fuego y poder teletransportarse apareciendo dentro de cualquier llama sin importar su tamaño. Decide usar sus habilidades para ayudar a las personas, entonces regresa a América para convertirse en Flame. Su fantástica historia tuvo un gran éxito y pese a la cantidad de superhéroes emergentes para entonces, logró obtener su propio título desde 1940 hasta 1942, año en el cual la empresa se declaró en bancarrota
por tener que pagarle a sus acreedores la suma de $175.000. Asimismo, entonces, como le dieron la vida, lo mataron prematuramente. Las 8 ediciones de Flame se consideran clásicos de oro, y la posibilidad de traerlo de vuelta no es tan difícil, ya que este personaje es de dominio público actualmente. Solo esperemos que alguien en Hollywood lo tome en cuenta. Human Fly. La mosca humana o el hombre mosca son dos personajes de Marvel Comics. Uno es un héroe y el otro un villano. La primera versión presentada fue esta última, que apareció por primera vez en El Increíble Hombre Araña, anual número 10, 1976, y su alter ego era Richard Deacon. Y posteriormente el segundo personaje se creó en 1979, siendo un chico de identidad desconocida que se convierte en el superhéroe, y es precisamente de él de quien hablaremos. El Human Fly de 1979 viene inspirado de hecho en un personaje real que hizo que Marvel utilizara el mismo nombre de su villano sin atreverse a cambiarlo, y dicha inspiración vino de Rick Rudd, el verdadero Human Fly, un temerario de doble decenas peligrosas, amante del riesgo y acreedor de una hazaña que solo se podría haber hecho en Norteamérica. El especialista Rick voló sobre un avión de pasajeros DC-8 a través del desierto de Mojave en Texas. Y cuando digo voló sobre un avión, es literalmente sobre un avión, puesto que así surfeó el desierto de Texas la mosca humana. La popularidad del canadiense hizo que entonces naciera en los cómics Human Fly, que se ganó inmediatamente el título de el superhéroe más salvaje porque es real. Sin embargo, la historia del cómic se basa en la de un joven de identidad desconocida que sufre un terrible accidente automovilístico, donde los médicos solo logran salvarle la vida reemplazándole el 60% de su esqueleto por acero. Y desde su dada de alta, el chico decide hacer con su vida algo para ayudar a los desprotegidos del crimen. Así que adoptó el traje de Human Fly, el temerario, y se lanzó a las calles a dar ayuda a los inocentes. Pero los criminales no demoran en verlo como una amenaza y comienzan a hacerle todo tipo de atentados, de los cuales se logra salvar en parte a la increíble resistencia que su cuerpo ahora le permite y a las buenas habilidades de artes marciales que posee. En su aparición, el Hombre Araña llegó a confundirlo con el villano del mismo nombre, pero pronto se da cuenta que en realidad se trata de un personaje distinto y un auténtico héroe. Ha aparecido en ediciones del Hombre Araña, The Punisher y Venom. Y sin embargo, aún no se ha dicho nada sobre la posible aparición en alguna película o serie animada. Esperemos que sí pase. Man-Wolf, creado en marzo de 1963 por Stan Lee y Steve Ditko, ha estado desde la edición número 1 del Increíble Hombre Araña. Es un personaje sumamente interesante, puesto que es hijo del mismísimo Johann Jonah Jameson. Sí, el malhumorado jefe de Peter Parker. La historia del chico Johann Jameson III comienza con un accidentado viaje hacia el espacio, dado su profesión de astronauta, pero es salvado de la muerte por el Hombre Araña, que a pesar de una buena labor, se ganó el rechazo del padre del chico por creer que le había quitado protagonismo a su hijo, y desde allí nace ese capricho del señor Jameson por dañar la imagen del Hombre Araña. Sin embargo, no es allí cuando nace este personaje del todo. En una misión posterior al espacio es infectado por esporas afectando su cuerpo y dándole super fuerza, pero también afectando su mente. Al regresar a la Tierra, su padre lo convence de usar sus superpoderes para vengarse de Spider-Man, lo cual funciona y va tras él, pero es temporalmente retenido. Aunque pronto el señor Jameson clama tener pruebas que el Hombre Araña es un criminal que robó un banco, y muestra las pruebas a su hijo, quien vuelve a sucumbir en el deseo de venganza y va tras el Hombre Araña de nuevo. Y aunque descubre que realmente Spider-Man solo había estado en el banco para evitar un robo, no le valió para controlar sus impulsos y siguió con su plan de vengarse.
Sin embargo, es derrotado de nuevo y vuelto a la normalidad. Ya con un carácter recuperado, decide no ser parte del deseo frenético de su padre y continuó con su trabajo de astronauta. Pero un segundo altercado con unas extrañas gemas en la luna le valen poderes místicos y lo convierten en Man-Wolf, un descontrolado licántropo sin razonamiento que acaba con todo. Y en su frenesí destructivo es enfrentado por Spider-Man, quien lo detiene y le quita la gema de su cuerpo. La historia de este personaje va alimentándose con el tiempo y llega a ser incluso aliado del Capitán América. Y aunque no precisamente sea un superhéroe, sí es un personaje muy interesante que podría ser aprovechado para un papel en alguna película de Marvel. Hasta el momento solo ha tenido breves apariciones en las series animadas y muchos fanáticos de Man-Wolf esperan que sea tomado en cuenta. Por último tenemos a Nomad, y es de mis favoritos. El rebelde superhéroe fue creado en 1974 en la edición 180 del Capitán América. Su alter ego es Steve Rogers. Ya se ha escuchado bien, Steve Rogers, el mismo de Capitán América, quien descubre que un político muy importante del gobierno está involucrado en un gran caso de corrupción y al ir tras la pista del mismo lo acorrala y el villano, al verse sin escape, se quita la vida. Hay muchas razones para que el Capitán América pasara por este conflicto emocional ligado directamente con la moral del gobierno, ya que es a este a quien representa y no comprende cómo podrían mentirle a los ciudadanos y cómo podría él también estar mintiéndoles. Así que por tal desilusión decide que no volverá a usar más el traje ni el escudo con los colores de la bandera, ni tampoco usará más el título de Capitán América. Entonces se convierte en nómada, un superhéroe sin patria. Las razones, como les digo, se encuentran en la vida real de los ciudadanos estadounidenses, que para 1974, año en el cual termina por explotar el caso Watergate, un caso de corrupción en la sede del Partido Demócrata que involucra al mismo presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, como un encubridor de evidencias y acosador de opositores, cosa que terminó penosamente con su renuncia. La desilusión y decepción de los estadounidenses por el gobierno llevó a que ese mismo año, en diciembre, Marvel decidiera cambiar dramáticamente a su superhéroe con esta nueva faceta. El nómada continuó combatiendo al crimen y a la injusticia, aunque muy resentido por el gobierno todavía, pero entra en razón más tarde y vuelve a ser el representante patriótico para el pueblo estadounidense, como el Capitán América. Pero hay gente que pudiera creer que Marvel hizo esto para que la gente volviera a depositar la confianza en el gobierno. De todas maneras, la imagen de Nomad impactó al mundo de manera sorprendente, mostrándose con orgullo, carácter y dignidad. Posteriormente, otros personajes tomaron la identidad de Nomad, pero ninguno impresionó tanto como el de Steve Rogers. Muchas personas creen que el nómada pudiera regresar. ¿Qué crees tú? Si te gustó este video, por favor dame like y por favor también suscríbete. Estaré subiendo material interesante cada semana. Esto fue Solipar y nos veremos pronto.